Nueva York, una noche fría. El viento cortante sopla entre los rascacielos, haciendo que los pocos peatones en las calles se encogen en sus abrigos. Las luces de los edificios se reflejan en los charcos de la acera mojada, creando un resplandor dorado sobre el asfalto oscuro. En medio del movimiento apresurado, un hombre se encoge en un callejón, sosteniendo un pedazo de cartón con palabras garabateadas a mano. Soy un veterano de guerra, hambriento. Cualquier ayuda es bienvenida. Las personas pasan sin mirar. Algunos desvían la mirada, otros aceleran el paso, como si su presencia fuera invisible. Pero entonces, algo inesperado sucede. Un hombre se detiene frente a él. Lleva un abrigo oscuro, un gorro de lana hasta la frente, la barba cerrada y los ojos gentiles sugieren a alguien acostumbrado a ver más allá de las apariencias. El veterano levanta la cabeza y su corazón se acelera al reconocer ese rostro. Aunque está cubierto por el frío de la noche, no tiene dudas. Es Keanu Reeves. Si esta historia ya llamó tu atención, no olvides darle like y compartir. No vas a creer lo que pasa a continuación. James Turner, un exmarine de 52 años, nunca imaginó que su vida terminaría de esta manera. Hace años, era un soldado condecorado, sirviendo con honor y orgullo, pero las cicatrices invisibles de la guerra fueron más difíciles de superar que cualquier herida física. Tras su regreso del Medio Oriente, todo comenzó a desmoronarse. Las pesadillas, la culpa, la dificultad para adaptarse a la vida civil. Su esposa, incapaz de lidiar con su sufrimiento, pidió el divorcio. Su hija, Emily, que entonces tenía 10 años, se fue a vivir con la madre. James intentó levantarse, pero las puertas se cerraban para él. Sin empleo, sin apoyo, fue cayendo cada vez más hondo, hasta que un día despertó en las calles, solo. Y ahora allí estaba él, frente a uno de los actores más famosos del mundo, sin entender por qué. ¿Eres James Turner? La voz de Keanu es tranquila, pero cargada de interés. James frunce el ceño. ¿Cómo sabe su nombre? Antes de que pueda responder, Keanu se agacha a su lado, ignorando la mirada de las personas a su alrededor. «Serviste en la Marina, ¿verdad?» James duda, luego asiente. «Te vi en las noticias, hace años. Tu historia me marcó». James traga saliva. No sabe si siente orgullo o vergüenza. En ese entonces, su historia fue usada como ejemplo del desdén hacia los veteranos. Fue entrevistado una vez, hablando sobre cómo muchos soldados regresaban a casa solo para terminar sin nada. Pero después de eso, fue olvidado. «¿Cómo llegaste aquí?», pregunta Keanu sin juicio, solo curiosidad genuina. James suspira. No tiene fuerzas para contar todo. «La vida sucedió», responde con una sonrisa amarga. Keanu observa por un momento, luego extiende un pequeño paquete. «Aquí, toma esto». James mira lo que le está ofreciendo. Es un sándwich caliente, envuelto en papel encerado. Su estómago ruge fuertemente. Duda, pero el hambre vence. Acepta el sándwich y antes de siquiera agradecer, da un mordisco. El sabor cálido y salado le trae lágrimas inesperadas a los ojos. Keanu se sienta a su lado, ignorando el frío de la acera. «James, ¿tienes a alguien por quien aún luchas?» James se congela. Sabe la respuesta, pero durante años ha intentado evitarla. «Mi hija». Keanu asiente lentamente. «¿Te gustaría verla de nuevo?» James siente un apretón en el pecho. Ya lo intentó. Durante años intentó encontrar a Emily, pero nunca lo logró. «No sé ni dónde está». Keanu sonríe ligeramente. «¿Y si te dijera que yo lo sé?» James abre los ojos. «¿Cómo?» Keanu se levanta, limpia el polvo de su abrigo y extiende la mano hacia James. «Vamos a descubrirlo juntos». James mira la mano extendida frente a él. No sabe qué está pasando, pero siente que por primera vez en años alguien le está ofreciendo algo más que unas monedas. Le está ofreciendo esperanza, y no puede dejarlo pasar. James vaciló por un momento, mirando la mano extendida frente a él. El frío cortaba su rostro, y sus dedos, ya adormecidos por el tiempo en la calle, temblaban levemente.
No sabía con certeza si debía confiar en eso. Durante años, nadie le había ofrecido nada más que miradas vacías y promesas rotas. Pero allí estaba Keanu Reeves, un hombre que solo conocía de la pantalla, ofreciéndole algo más que un gesto simbólico. Con un suspiro profundo, James aceptó la mano del actor y se levantó. Su cuerpo estaba rígido y adolorido, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de propósito quemando dentro de él. Sin decir nada, Keanu comenzó a caminar por la acera y James, sin otra opción, lo siguió. El tráfico de Nueva York seguía intenso, con claxones resonando y peatones apresurados pasando. Caminaron en silencio durante algunas cuadras, hasta que se detuvieron frente a un auto negro estacionado discretamente junto a un edificio de ladrillos rojos. Un hombre con traje oscuro salió del asiento del conductor y abrió la puerta trasera. «Entra», dijo Keanu con una sonrisa amistosa. James vaciló nuevamente. La última vez que había subido a un auto desconocido fue hace mucho tiempo, cuando aún trataba de encontrar trabajos temporales y un lugar donde quedarse. Pero había algo en la presencia de Keanu que lo hacía sentirse más cómodo. Sin otra alternativa real, subió al auto. El interior del vehículo estaba cálido y cómodo. El suave cuero de los asientos parecía casi un insulto después de tantos años durmiendo sobre el concreto helado de las calles. Keanu subió poco después y el auto arrancó suavemente. «Debes estar preguntándote a dónde vamos», dijo Keanu, observando a James con interés. James pasó la lengua por sus labios agrietados y asintió. «Sí», respondió, con la voz un poco ronca. «¿Y cómo diablos sabes sobre mi hija?» Keanu apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos pensativo. «Vi un reportaje sobre ti hace años. Fui tras tu historia. Algo en ella me tocó. Pero fue solo recientemente que supe que tu hija Emily estaba intentando encontrarte». James sintió como si un golpe le hubiera dado en el estómago. ¿Ella está intentando encontrarme?» Keanu asintió. «Sí. Se puso en contacto con una organización de veteranos hace unos meses. Dijo que quería saber si había alguna manera de encontrar a su padre. No sabía si aún estabas vivo». James miró por la ventana, sintiendo que su visión se nublaba. Había pasado años creyendo que Emily lo había olvidado, que estaba mejor sin él. Y ahora, descubrir que aún le importaba era casi demasiado para procesar. «Intenté buscarla», dijo con la voz quebrada, «pero nunca supe a dónde se fueron después de que mi exesposa se mudara. No tenía teléfono, no tenía dirección fija. Después de un tiempo, me rendí». Keanu observó a James por un momento antes de hablar nuevamente. «Hice algunos contactos y tengo una sorpresa para ti». James se giró hacia él confundido. «¿Qué tipo de sorpresa?» El auto se detuvo suavemente frente a un edificio discreto. Keanu sonrió. «Vamos a descubrirlo juntos». James sintió que su corazón se aceleraba. No sabía qué estaba a punto de suceder, pero por primera vez en años sintió que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El auto se detuvo suavemente frente a un edificio discreto, con sus ventanas empañadas por el frío de la noche. James sintió un nudo en el pecho. Algo dentro de él le decía que ese momento era crucial, una encrucijada entre el pasado que intentaba olvidar y un futuro que apenas se atrevía a imaginar. Keanu abrió la puerta y salió primero. El conductor permaneció inmóvil, sin decir una palabra. James miró sus manos temblorosas antes de sacar el capucho sucio de su sudadera sobre su cabeza y bajar del auto. El viento cortante sopló contra su rostro y por un momento pensó en retroceder. «¿Vamos?», preguntó Keanu con una mirada alentadora. James respiró hondo y asintió. Los dos cruzaron la acera y entraron en el edificio. En su interior, el ambiente era acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y una suave música instrumental sonando de fondo. Una recepcionista, una mujer de mediana edad, con el cabello corto y gafas finas, levantó la vista del computador y sonrió al ver a Keanu. «Todo está listo».
dijo, sin necesidad de más explicaciones. James frunció el ceño. ¿Listo para qué? Keanu agradeció con un gesto y señaló para que James lo siguiera por un pasillo estrecho. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo de madera. Cada paso que daba parecía empujarlo más profundo en una realidad que no comprendía completamente. Se detuvieron frente a una puerta blanca. Keanu puso la mano en el hombro de James y dijo con voz tranquila: «Ella está aquí». El corazón de James se detuvo por un instante. Por un momento no pudo respirar. Sintió el peso de los años, de las malas decisiones, de las noches sin dormir, imaginando dónde podría estar Emily. «No sé si estoy listo para esto», murmuró, con la garganta apretada. Keanu sonrió ligeramente. «Nadie lo está, pero algunas cosas simplemente deben suceder». James pasó la mano por su rostro, tratando de controlar la tormenta de emociones dentro de él. Entonces, antes de perder el valor, giró la manija de la puerta y la abrió. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Allí, sentada en un sofá en medio de la sala, estaba Emily. Ya no era la niña de 10 años que él recordaba. Ahora era una joven mujer, tal vez en sus 20 y pocos años, vistiendo un suéter azul y pantalones jeans. Su cabello castaño caía suavemente sobre sus hombros y sus ojos, los mismos ojos que él veía en el espejo años atrás, se abrieron al verlo. Por un segundo, nadie dijo nada. James sintió la boca seca, abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. ¿Qué podría decir? ¿Perdón? ¿Te extrañé? Ninguna palabra parecía suficiente. Fue Emily quien rompió el silencio. «¿Papá?» Su voz temblaba. James tragó en seco. «Hola, querida», logró decir, con la voz ronca por la emoción. Ella se levantó lentamente, los ojos llenos de lágrimas. «Pensé que nunca más te vería», susurró. James sintió sus piernas flaquear. Quería decir tantas cosas, pero al final, lo único que pudo hacer fue abrir los brazos. Emily vaciló solo un segundo antes de correr hacia él. El abrazo fue fuerte, desesperado, como si quisieran compensar todos los años perdidos. Keanu observó en silencio, con una ligera sonrisa en los labios. Sabía que esto era solo el comienzo. Y James también lo sabía. Aún quedaba mucho por decir, mucho por resolver. Pero por primera vez en años sintió que tenía una nueva oportunidad. El abrazo de Emily parecía disolver años de dolor, pero no borraba el peso del pasado. James sentía el olor familiar del cabello de su hija, un perfume dulce que lo transportaba a un tiempo lejano, cuando aún era un padre presente, antes de la guerra, antes de que todo se derrumbara. El apretón de ella era firme, como si temiera que él desapareciera de nuevo. Sintió sus hombros temblar con sollozos silenciosos y cerró los ojos, tratando de contener sus propias lágrimas. Keanu seguía en silencio, observando el reencuentro, con un respeto casi sagrado. Sabía que ese momento no le pertenecía. Era de James y Emily. Poco a poco, la respiración de ambos se fue calmando. Emily se apartó solo lo suficiente para mirarlo, los ojos enrojecidos por el llanto, pero llenos de algo que James no esperaba ver tan pronto. «Esperanza. Te busqué», dijo ella, con la voz aún temblorosa. «Por años. No sabía dónde estabas. No sabía si aún estabas vivo». James sintió un apretón en el pecho. ¿Cómo explicar que por mucho tiempo él mismo no estuvo seguro de si estaba vivo? «Quería encontrarte», dijo con la voz quebrándose un poco. «Lo intenté, pero yo fallé, Emily. Fallé contigo, con tu madre, conmigo mismo». Ella negó con la cabeza, secándose los ojos con las mangas del suéter. «Solo quería entender», dijo ella dando un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar todo. «Crecí sin respuestas. Mi madre no hablaba mucho sobre ti. Solo decía que ya no estabas aquí». James se pasó la mano por el rostro, sintiendo el cansancio de la noche, de la vida, de todo. «No estaba», admitió él, «pero no porque quisiera. Cuando regresé de la guerra, ya no era el mismo hombre. Traté de fingir que sí, pero dentro de mí algo estaba roto.
No podía dormir sin revivir las cosas que vi. No podía estar presente. El dolor era insoportable. Emily lo observaba atentamente, absorbiendo cada palabra. ¿Entonces te fuiste? James suspiró. Perdí todo, Emily. Primero a tu madre, luego el trabajo, la casa, y después perdí la esperanza. Miró al suelo, avergonzado. Terminé en las calles porque pensé que ya no merecía nada. Pensé que era mejor que crecieras sin mí que con un padre roto. Ella guardó silencio por un largo momento. Hubiera preferido un padre roto que ninguno, susurró. Las palabras golpearon a James como un puñetazo en el estómago. Quería responder, pero no había nada que pudiera decir para borrar los años perdidos. Keanu, que hasta ese momento solo observaba, finalmente habló. «El pasado ya está escrito», dijo él con calma. «Pero lo que hagan de aquí en adelante, eso aún se puede decidir». James miró a Emily incierto. Tenía miedo de haber ido demasiado lejos, de que ya fuera demasiado tarde, pero la forma en que ella lo miraba ahora, con una mezcla de dolor y esperanza, le decía que tal vez aún hubiera una oportunidad. «¿Quieres intentarlo?», preguntó vacilante. Emily mordió su labio, pensativa. Entonces, después de un largo silencio, asintió. Sí. El alivio invadió a James como una ola cálida en un día frío. Aún no sabía cómo arreglar todo, pero al menos ahora sabía que no tenía que hacerlo solo. Keanu sonrió, satisfecho. «Perfecto», dijo él, «porque tengo un plan». James sintió una mezcla de curiosidad e inquietud con las palabras de Keanu. ¿Un plan? ¿Qué podría estar tramando? Durante toda su vida había aprendido a no confiar en promesas, especialmente en aquellas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Pero algo en la forma en que Keanu hablaba, en la serenidad de su voz, lo hacía querer creer. Emily también miraba a Keanu con una mezcla de expectativa y confusión. Aún no entendía completamente cómo ese actor famoso se había involucrado en su historia, pero sabía que sin él, ese reencuentro nunca habría sucedido. Keanu cruzó los brazos y miró a los dos. «James», comenzó, «pasaste años intentando sobrevivir, pero ahora ya no se trata solo de sobrevivir. Se trata de vivir». James desvió la mirada. «Vivir». La palabra parecía tan distante. «No sé si puedo», murmuró. Keanu asintió como si ya esperara esa respuesta. «No necesitas saber ahora. Solo necesitas dar el primer paso». James frunció el ceño. ¿Y cuál sería ese primer paso? Keanu miró a Emily y luego volvió a mirar a James. «Tienes una hija que quiere conocerte de verdad, pero antes de eso necesitas conocerte a ti mismo de nuevo. Pasaste demasiado tiempo en las calles, demasiado tiempo huyendo de lo que sucedió. Así que aquí está el plan. Vas a pasar un tiempo en un lugar seguro, lejos de las calles, lejos del peso del pasado, y tendrás la oportunidad de reconstruir tu vida». El corazón de James se aceleró. «¿Qué quieres decir con un lugar seguro?» Keanu sonrió. «Un hogar, James. Un lugar para llamar tuyo». James parpadeó sorprendido. «¿Quieres decir un refugio?» Keanu negó con la cabeza. «No, quiero decir una casa». El silencio llenó el ambiente. Emily abrió los ojos. James se rió sin creerlo. «Eso es una locura», dijo él. «No puedo aceptar esto. No soy un caso de caridad». Keanu se inclinó hacia adelante. «Esto no es caridad. Es una segunda oportunidad. Luchaste por tu país, James. Mereces más que una acera fría para dormir. Y más que eso, Emily merece un padre que tenga un lugar para llamarla a casa». Las palabras golpearon a James como un puñetazo. Miró a Emily, quien tenía los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Papá», comenzó ella, pero su voz falló. James pasó la mano por su rostro, sintiéndose abrumado. «Yo no sé qué decir». Keanu sonrió. «Entonces no digas nada, solo acepta». James respiró hondo. Tal vez era un riesgo confiar en algo así. Pero al mirar a Emily, viendo la esperanza en su rostro, se dio cuenta de que tal vez era un riesgo que valía la pena correr. Levantó la mirada hacia Keanu y asintió. «Está bien, acepto». Keanu le dio un suave golpecito en el hombro, satisfecho. «Genial, porque mañana por la mañana conocerás tu nuevo hogar».
A la mañana siguiente, James despertó sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo: un techo sobre su cabeza. El colchón debajo de su cuerpo se sentía extraño, casi incómodo de tan suave. Había pasado años durmiendo sobre concreto frío o cartones improvisados, y ahora estaba acostado en una cama de verdad, en una pequeña habitación sencilla, pero acogedora. Parpadeó varias veces, ajustándose a la luz del sol que atravesaba la cortina delgada de la ventana. Por un breve momento, se sintió perdido. ¿Dónde estaba? El olor a café que venía del pasillo lo trajo de vuelta a la realidad. Entonces, lo recordó. Keanu, Emily, la promesa de un nuevo comienzo. Se sentó lentamente, sintiendo el peso de los años en sus articulaciones. Se puso la camisa gastada que había sido lavada y doblada cuidadosamente sobre la silla junto a la cama. Respiró hondo antes de levantarse. Al salir de la habitación, encontró a Keanu sentado a la mesa de la pequeña cocina, moviendo distraídamente el celular. Al verlo, el actor sonrió. «Buenos días, dormilón». James soltó una pequeña risa nasal, aún sintiéndose fuera de lugar. «Buenos días. ¿Esto aún es real?» Keanu rió y señaló una taza de café recién hecho. «Toma un café y descúbrelo». James obedeció, tomando la taza con las manos callosas. El aroma fuerte y caliente lo hizo recordar los tiempos en el cuartel, cuando el café era lo único que lo mantenía despierto durante las misiones extenuantes. Se sentó a la mesa, aún tratando de acostumbrarse a la situación. «Entonces», comenzó Keanu dejando el celular a un lado, «¿estás listo para conocer tu nuevo hogar?» James vaciló. La idea aún parecía surrealista. Un hogar, un lugar fijo, seguro, un concepto que hace mucho tiempo le era extraño. «Yo no sé qué esperar». Keanu sonrió comprensivo. «Es normal, pero te prometo que es algo bueno». James respiró hondo, tomando otro sorbo de café. Tal vez era hora de dejar de huir. «Entonces vamos». Keanu asintió y se levantó. «Genial. Es hora de que lo veas con tus propios ojos». James siguió a Keanu fuera del edificio, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. No sabía qué encontraría, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a descubrirlo. El coche avanzaba suavemente por las calles de Nueva York, atravesando barrios que James no veía desde dentro de un vehículo desde hacía mucho tiempo. Estaba acostumbrado a observar la ciudad desde abajo, a mirar escaparates y apartamentos iluminados sin jamás ser parte de ese mundo. Ahora, sentado en el asiento del pasajero, se sentía fuera de lugar, como si estuviera invadiendo un espacio que no le pertenecía. Keanu conducía tranquilamente, sin prisa. El actor parecía entender el torbellino de emociones dentro de James, y por eso evitaba romper el silencio. Emily, sentada en el asiento trasero, mordía su labio, inquieta. Aún procesaba todo lo que había sucedido la noche anterior. «Ya estamos llegando», dijo Keanu finalmente. James miró por la ventana y se dio cuenta de que habían dejado atrás el caótico centro de la ciudad. Ahora, las calles eran más anchas, las casas más pequeñas y separadas. Ya no estaban rodeados por edificios altos ni personas apresuradas. Era un vecindario tranquilo, el tipo de lugar donde las familias crían a sus hijos sin miedo, donde los niños juegan en la acera sin que los padres tengan que preocuparse por lo que podría suceder en la siguiente esquina. El coche giró una última esquina antes de detenerse frente a una casa modesta, pero encantadora. Tenía una pequeña veranda con 2 sillas mecedoras y un jardín sencillo, pero bien cuidado. Las ventanas estaban abiertas, dejando que la luz del sol entrara libremente. James parpadeó varias veces, incapaz de procesar lo que veía. Keanu apagó el motor y lo miró. «Bienvenido a tu nuevo hogar». James no se movió. Sus manos estaban cerradas sobre sus rodillas, los dedos temblando. Miraba la casa, pero su mente estaba en otro lugar. «Yo no entiendo». Su voz salió rasposa, vacilante. Keanu sonrió ligeramente. «No necesitas entender, solo necesitas aceptar». James negó con la cabeza. «No puedo aceptar esto. No hice nada para merecer».
«De sobreviviste», interrumpió Keanu con firmeza, pero sin perder la gentileza. «Luchaste, caíste y te levantaste. Esto no es un regalo, James, es una oportunidad. Lo que hagas con ella depende de ti». James sintió un nudo formarse en su garganta. Pasó años convenciéndose de que no merecía nada más, de que su destino era terminar solo, olvidado, en las calles. Ahora, alguien le decía que había otro camino. Emily puso suavemente la mano sobre su hombro. Él giró la cabeza para mirarla. Sus ojos brillaban con emoción. «Papá, quiero que tengas un lugar para llamar hogar». El aire salió de los pulmones de James en un suspiro tembloroso. Miró la casa una vez más. No sabía si estaba listo para eso. No sabía si alguna vez lo estaría. Pero, por primera vez, quiso intentarlo. Abrió la puerta del coche y salió, sintiendo el peso de cada paso mientras se acercaba a la veranda. Keanu y Emily lo siguieron sin apresurarlo. Cuando llegó a la puerta principal, se detuvo. Keanu extendió un pequeño manojo de llaves. James lo tomó con las manos temblorosas. Respiró profundamente, giró la llave en la cerradura y entró. Al girar la llave y empujar la puerta, James sintió su corazón latir con fuerza. El olor a madera recién pulida y pintura fresca lo envolvió en cuanto cruzó el umbral. Permaneció parado un momento, absorbiendo cada detalle. El interior de la casa era sencillo, pero acogedor. El piso de roble brillaba bajo la luz natural que entraba por las amplias ventanas. La sala tenía un sofá cómodo, una estantería vacía esperando por historias que llenaran el espacio y una pequeña mesa de comedor junto a la cocina abierta. James dio un paso vacilante, sintiendo el suelo sólido bajo sus pies. Hacía años que no tenía un lugar para llamar hogar, y la sensación de estar en un ambiente así parecía extraña, casi irreal. Pasó los dedos por los respaldos de las sillas, como si necesitara tocar algo tangible para creer que eso no era un sueño. Emily y Keanu entraron justo detrás de él. Ella observaba a su padre con expectativa, esperando una reacción que le dijera lo que él sentía. Keanu permaneció en silencio, respetando el momento. «Hay más», dijo Keanu con una ligera sonrisa, rompiendo la quietud. Señaló un pasillo al lado de la sala. James tragó en seco y siguió en la dirección indicada. Al abrir la primera puerta, encontró una habitación modesta, pero lista para ser ocupada. Había una cama matrimonial con sábanas nuevas, una pequeña mesa de noche y un armario sencillo. Sobre la cómoda, un marco de fotos vacío parecía esperar una nueva memoria. Pasó la mano por el borde de la cama, sintiendo la textura suave de las sábanas. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Durante años, su única cama había sido el asfalto frío, un pedazo de cartón, o cuando tenía suerte, un colchón en un refugio temporal. Ahora, había un espacio que era suyo. Emily entró en la habitación con una sonrisa tímida. «No sabía exactamente cómo te gustaría que fuera, pero pensé que esto podría ser un buen comienzo». James la miró, emocionado. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Solo asintió, sintiendo un nudo apretar su garganta. Keanu se apoyó en la puerta y cruzó los brazos. «Esto no es solo un lugar para dormir, James», dijo él. «Esto es un nuevo comienzo. Pero un hogar no se construye solo con paredes. Si quieres que este sea tu hogar de verdad, tienes que llenarlo con algo más que muebles. Tienes que llenarlo con historias, con vida». James miró a su alrededor. El espacio vacío parecía un lienzo en blanco, esperando ser llenado. «Yo no sé cómo hacer eso», admitió, con su voz cargada de vulnerabilidad. Keanu sonrió. «Lo descubrirás, y no tienes que hacerlo solo». Emily dio un paso adelante y tomó la mano de su padre. «¿Puedo ayudar?» James la miró, sintiendo una oleada de calor dentro de su pecho. Nunca tuvo muchas certezas en la vida, pero en ese momento supo que no quería desperdiciar esa oportunidad. Apretó la mano de su hija
y con una sonrisa vacilante respondió, «Sí, me encantaría tu ayuda». Keanu asintió, satisfecho. «Entonces, creo que estamos en el camino correcto». James respiró hondo, sintiendo por primera vez en años que tal vez un nuevo comienzo era posible. En los meses siguientes, James aprendió a vivir de nuevo. Al principio fue difícil. Aún despertaba en medio de la noche, asustado, esperando el frío de las aceras en lugar del calor de las sábanas. Aún se sorprendía dudando antes de abrir la nevera, como si esperara que la comida desapareciera en cualquier momento. Pero, poco a poco, empezó a creer que esa vida era real. Keanu se mantuvo presente, pero sin presionar nada. Solo ofrecía el apoyo que James necesitaba, ya fuera ayudando con contactos para un trabajo o simplemente escuchando cuando las palabras se volvían demasiado pesadas para cargar solo. Emily también se convirtió en una parte esencial de su nuevo comienzo. Poco a poco, los encuentros tímidos se convirtieron en cenas frecuentes. Las conversaciones llenas de silencios incómodos fueron reemplazadas por historias, risas y memorias que finalmente estaban siendo creadas. Entonces, un día, James se dio cuenta de que había llegado el momento de retribuir. Ele e Keanu estavam sentados na varanda de sua casa, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e dourado. James segurava uma xícara de café, os dedos brincando distraidamente com a borda do copo. «Eu preciso fazer algo», ele disse, quebrando o silêncio. Keanu olhou para ele com curiosidade. «Algo como o quê?» James respirou fundo. «Durante anos eu estive perdido, mas eu não sou o único. Tem muitos caras como eu lá fora. Veteranos que serviram, que deram tudo de si e que foram esquecidos. Eu não posso simplesmente aceitar essa segunda chance e fingir que eles não existem». Keanu sorriu de leve. «E o que você pretende fazer?» James pousou a xícara na mesa e olhou para o horizonte. «Quero criar um abrigo, mas não apenas um abrigo. Um lugar onde veteranos possam se recuperar, encontrar trabalho, reencontrar suas famílias, assim como eu reencontrei a minha. Se você conseguiu mudar a minha vida com um gesto, talvez eu possa fazer o mesmo por outros». Keanu estudou James por um longo momento. Depois assentiu satisfeito. «Então vamos fazer isso». James franziu a testa. «Você fala como se fosse simples». Keanu riu. «Não é simples, mas nada que vale a pena é. E eu conheço algumas pessoas que podem ajudar». Nos meses seguintes, James e Keanu trabalharam juntos para tirar a ideia do papel. Com a ajuda de investidores, voluntários e da própria experiência de James, um novo centro de apoio para veteranos começou a ganhar forma. Um espaço onde homens e mulheres que haviam servido ao país podiam encontrar apoio, moradia e, acima de tudo, uma nova chance. No dia da inauguração, James olhou para a multidão reunida e sentiu o peito se encher de orgulho. Emily estava ao seu lado, segurando sua mão. Quando subiu ao palco para discursar, respirou fundo antes de falar. «Por muitos anos, eu acreditei que estava sozinho, que o mundo havia me esquecido. Mas a verdade é que eu apenas precisava de alguém que acreditasse em mim. Hoje, eu quero ser essa pessoa para todos que estiverem prontos para um novo começo». Aplausos ecoaram pelo local. Keanu, no fundo da plateia, sorriu, sabendo que havia apostado na pessoa certa. James não apenas havia recuperado sua vida, ele havia encontrado um propósito. Essa história prova que um simples ato de bondade pode mudar uma vida para sempre. E você, acredita no poder da segunda chance? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras.